Bienvenidos a la sesión de trabajo. Soy la profesora Socorro María Hernández del Instituto Oficial San Marcos. En esta oportunidad vamos a estudiar la ideología de la conquista y la colonización en América. La colonización en América es un proceso establecido dentro del marco de la historia, dentro del proceso histórico, pero para eso necesitamos hablar sobre cuáles son las expectativas de logro que pretendemos lograr en el estudio de esta temática. Vamos a ver que durante y al finalizar la clase los alumnos serán capaces de describir y diferenciar los argumentos teóricos utilizados por los españoles para justificar su presencia y apoderamiento de los recursos y comercialización en América. Ese es el principal propósito o expectativa de logro que tenemos planteado para la sesión de este día. Hablando de términos básicos, vamos a hablar qué es una conquista. La conquista es una etapa de sometimiento. Estamos hablando ahí de que la conquista es la primera etapa del expansionismo europeo, el cual se dio hacia los continentes de África, Asia y América. Hacia estos continentes fue destinado debido a que son los continentes que en ese entonces poseían la mayor fuente de riqueza y materias primas que necesitaba Europa para sostener el proceso de industrialización, que experimentaba un proceso de transición del feudalismo al capitalismo a través de la comercialización mercantil. La conquista es la primera etapa. Se da a través de un sometimiento de una cultura superior hacia una cultura inferior. También hablamos de que en este proceso hablamos de la colonización. Todos sabemos que colonias son territorios fundados en otros territorios o en otros espacios geográficos dentro del contexto nacional, pero en este caso vamos a hablar de que la colonización es una acción de dominar a un país, a un territorio o una parte de este o de otro. También hablamos de que la colonización es un proceso de dominación política. Puede ser también militar, cultural, económica, que en este caso fue instaurada, diríamos, en América por los españoles y portugueses, que en ese entonces eran los países con mayor desarrollo geográfico, cultural, económico y cartográfico. Si hablamos, por ejemplo, de la ideología, la corona española se le llama el conjunto de argumentos que elaboró. Estos argumentos eran teóricos, se convierten en bases legales, que eran las que servían para justificar su presencia en América y evitar que otros países europeos como Inglaterra, como Francia, como Alemania y entre otros, también tuviesen presencia en América. Entonces, con estos argumentos, ellos justificaban su presencia, pero también evitaban que otros países europeos tuviesen, diríamos, dominio o compartiesen la riqueza encontrada en América. La corona española consideró que no era apropiado en ese entonces decirle a los nativos de América o al mundo cuáles eran las verdaderas intenciones que tenían a su llegada a América. Cristóbal Colón llegó en el cuarto y último viaje, ¿verdad?, a Honduras, y en el primer viaje llegó a América, a la isla de las Bahamas, ¿verdad?, el 12 de octubre de 1492. Entonces no era oportuno, decir que era el verdadero propósito de estar en América, que todos sabemos que era adueñarse de todas las riquezas encontradas como la materia prima y metales preciosos como el oro o la plata, ¿verdad? También tenemos ahí que ellos tampoco tenían que justificar el maltrato y la explotación indígena, que ellos lo consideraron justo e inmerecido por considerar los pueblos incultos e incivilizados, como lo decía Aristóteles. Entonces tenemos que estos argumentos que justifican y que legalizan la presencia de ellos en América, la corona española le llama ideología de conquista y también se le llama de conquista y colonización española. Las ideologías se basaron en tratados o convenios internacionales suscritos entre la corona española o diríamos, en este caso los representantes de la corona, que eran Cristóbal Colón y su tripulación, y también diríamos entre Portugal.
que eran los países que tenían mayor desarrollo, mayor desarrollo y mayor interés, diríamos, y a los que presentaron el proyecto ante los reyes para conquistar nuevas tierras, específicamente con destino, diríamos, a Catay, Zimpango, lo que es China y Japón, ¿verdad? Entonces, ellos pretendían trazar la ruta con el propósito de encontrar materia prima que le ayudara a sostener lo que es la economía, la industria, o sostener el proceso de transición del feudalismo al capitalismo, el cual experimentaba la situación económica que experimentaba Europa en el año de 1492. Tenemos ahí que dentro de estos tratados que elaboraron o convenios suscritos entre España y Portugal, tenemos el primero, que es el Tratado de Tordesillas. Este contempla la división del Océano Atlántico, ¿verdad? Por un meridiano que recorre a 370 millas náuticas al oeste de la isla del Cabo en África, y que le tocaba o correspondía una parte del Nuevo Mundo a Portugal. En este caso sería lo que le tocaba, era la costa oriental del Brasil. Entonces, este tratado le permitió a Portugal colonizar a Brasil y parte de África, ¿verdad? Entonces, pero las tierras vastas en riqueza, diríamos, extensas y vastas de América, entonces se queda España con ella, ¿verdad? Y toda su riqueza encontrada. En el tratado, o diríamos, o ideología o convenio suscrito, llamado Tratado de Res Nullius, esto significa que significa tierra sin dueño. Esto se aplicaba en común acuerdo entre España y Portugal. El tratado le otorgaba el derecho de ocupar las tierras a quien las encontrase primero. Este aplicó diríamos, las pretensiones portuguesas sobre las Islas Azores, las Islas Canarias, pretendidas por España. Entonces, obviamente, Portugal y los estados europeos no estuvieron de acuerdo en aplicarlo cuando España descubrió el vasto continente de América. Entonces, no lo quiso compartir con Portugal, y él se quedó con la mayor parte del continente americano. Como dice, es obvio, Portugal y los estados europeos no estuvieron de acuerdo, ¿verdad?, en aplicar este tratado, porque resulta que los españoles habían descubierto el vasto continente americano, vasto en riqueza, vasto, diríamos, en metales preciosos, porque para el año, a partir del año de 1492 y durante el proceso de colonización española, tenemos que América tenía los yacimientos de oro y plata más grandes encontrados, diríamos, por los españoles. Tenemos ahí el Tratado de las Justas Causas. Esa era la guerra contra los indígenas, ¿verdad? O misión civilizadora del hombre blanco. En este se basaba en la filosofía de Aristóteles. Habla sobre la filosofía de Aristóteles en la época del esclavismo en griego. Se pretendía que los hombres bárbaros, incultos e incivilizados habían nacido para servir a los dotados de razón, que en este caso los que se creían dotados de razón, diríamos, eran los españoles, porque ellos tenían un conocimiento más amplio, más avanzado en relación a los pueblos nativos de América. En esta percepción surge uno de los devotos más defensores de las justas de la guerra contra los indígenas, ¿verdad? Juan Gines de Sepúlveda. Este se convierte en uno de los más defensores de las causas justas. Se creía que los indígenas se habían dotado, que como eran incultos e incivilizados, entonces tenían que servirles a ellos y tributar para ellos y trabajar para ellos, ¿verdad? Entonces eran tratados como animales y no como seres humanos, porque eran personas, diríamos, de rango intelectual, diríamos, cultural, social y político y militar, diríamos, muy bajo en relación a los españoles. Después tenemos otro tratado, convenio suscrito, en la misión evangelizadora. Esta misión evangelizadora, o llamada también concesiones papales, argumentaba que en este tratado era tarea de los reyes católicos de España continuar con la misión apostólica de Jesucristo, que les había encomendado a los discípulos ir por los confines de la tierra y propagar mi evangelio. El Papa Alejandro VI, ¿verdad?, que fue el último sucesor de Pedro, encomendó este deber a los reyes de España, en este caso a
a los reyes de España y Portugal en el año de 1493. Entonces, con este precepto religioso, ellos se basaban en ellos, iban propagando el evangelio, especialmente el cristianismo, pero para que todos los que se convirtiesen al cristianismo se convirtiesen, diríamos, en tributantes, diríamos, de la iglesia, ¿verdad? Entonces, África era para Portugal, en este caso, y América para España, ¿verdad? Entonces, si usted mira África y América han sido los continentes con los mayores yacimientos de oro, plata y materia prima del planeta. Entonces, ellos justificaron su presencia y se la dividieron, diríamos, sometiendo, diríamos, a los pueblos nativos al cristianismo. También tenemos el Tratado Transatlántico, que este también se suscribió entre España y Portugal, y este tratado fue impugnado por los estados protestantes, especialmente por Inglaterra y Francia, porque violentaba el principio de libertad de los mares y el comercio mundial, ¿verdad? Entonces este tratado fue depuesto, fue quebrantado y abolido en protesta, diríamos, por los pueblos protestantes, que estos a través de los pueblos protestantes, en este caso pioneros como Inglaterra y Francia, y basados en que violaba el principio de la libertad y la comercialización, entonces le dio el derecho también a ellos a colonizar, diríamos, Norteamérica, por ejemplo, los ingleses, las Antillanas y algunos territorios de Sudáfrica como Guyana y Surinam. Para concluir, tenemos en este caso que la colonización consistió en la implementación de leyes, instituciones y organizaciones y formas de producción, diríamos, de los países colonizadores a los colonizados, en este caso de los países europeos y portugueses hacia los continentes o poblaciones nativas de América, Asia y África. Colonizar significa establecer colonias o territorios dominados. Colonizar una colonia, estamos hablando de una ciudad creada o fundada dentro de otra ciudad. Colonia se le llama a un territorio fuera de la nación, lo que hace suyo, o sea, le da el derecho de gobernarlo, le da el derecho de administrarlo y de explotar los recursos, que en este caso era su principal prioridad. El régimen instaurado en América, en Asia y en África durante la expansión europea a partir de 1492 fue un régimen esclavista colonial. Entonces, este duró 319 años y comienza con un proceso de conquista, colonización, ¿verdad? Esclavitud, que duró 319 años. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que haya sido de su completa comprensión. Debemos de hacer, diríamos, un estudio profundo sobre los procesos de las ideologías o argumentos teóricos, así como también debemos elaborar un resumen en el cuaderno o una línea de tiempo en la cual establezca cuáles son los procesos o etapas a través de las cuales se ha dado o se dio, diríamos, esta argumentación teórica. Así que nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias por su atención y esperamos que realicemos la tarea en el cuaderno. Así que muchísimas gracias. Buen día a todos.